Amados hermanos y amigos, el Espíritu Santo hace maravillas por nosotros, para enseñarnos el camino de salvación, para ayudarnos a vivir bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu, el régimen nuevo del Espíritu Santo, como dice Romanos, el capítulo 7, el versículo 6. Nos enseña a andar conforme a la voluntad del Señor, Romanos, el capítulo 8, 4. Nos enseña a tener mente espiritual, Romanos 8:5. Dios nos enseña a ocuparnos del Espíritu, a andar conforme al Espíritu. Que el Espíritu Santo more en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Debemos entender también, amados, que el mismo Cristo habita por medio de la fe en nosotros. Efesios, el capítulo 3, el versículo 17 lo dice. Además, el mismo Padre viene y hace morada en nosotros, conforme a las palabras de Cristo en Juan, el capítulo 14, el versículo 23. Así que tanto el Padre como Cristo como el Espíritu Santo moran en los que andan conforme al Espíritu. En estos estudios hemos llegado a Romanos, el capítulo 8, para comenzar en esta ocasión con el versículo 14. Y les invitamos con todo amor a escudriñar estos grandes pasajes de la Biblia que tienen que ver con la persona y el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Hay una idea errónea sobre quiénes son los hijos de Dios. Y según la tradición romana, pues todos son hijos de Dios. Inclusive hay un refrán que dice, ese cristiano, refiriéndose a cualquier ser humano. Todo aquel que no sea moro, pues es cristiano. Eso es una falsedad. Y es una falsedad según el texto que hemos estado leyendo y estudiando. En el verso 14 dice que todos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ni siquiera aquellos que falsifican los dones del Espíritu, diciendo tener dones de sanidad, diciendo tener dones de lengua, diciendo tener un avivamiento espiritual, cuando que es un avivamiento carnal, como lo hemos probado aquí durante todas estas conferencias. Ellos tampoco son hijos de Dios porque no se dejan llevar por el Espíritu. Porque si se dejaran llevar por el Espíritu, se darían cuenta que todo lo que están haciendo y predicando y enseñando son cosas frutos de la opinión y tradición de sus hombres, de sus falsos profetas. Y la falsa profecía tiene un origen que es Satanás. Son palabras duras las que estoy diciendo, pero son palabras necesarias para que pueda usted darse cuenta de la condición espiritual de aquellos que se dejan llevar por la opinión de los hombres y la tradición de los hombres. Sea más sabio, sea más inteligente, sea más justo y déjese guiar por el Espíritu. Dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice en el versículo 15, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud? Claramente se refiere a la esclavitud bajo el Antiguo Testamento, como se enseña en Gálatas, el capítulo 5. Hemos sido llamados a libertad. No debiéramos dejar que ninguno nos quite esta preciosa libertad en el Señor. Libres los cristianos verdaderos, los que en verdad somos guiados por medio del Nuevo Testamento, por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros sí que gozamos de libertad en el Señor. No somos hijos de la esclava, de Agar, conforme a la alegoría en Gálatas el capítulo 4, sino que somos hijos de la libre, de Sara, que en esa alegoría representa el Nuevo Testamento. Guiados por el Espíritu, amados, guiados por el Nuevo Testamento. Y así no somos de la esclavitud. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, no. Cristo nos ha librado de ese temor.
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gloria al Padre, gloria a Él por esta verdad, gloria a Él por habernos dado el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Dice en el 16, hermanos santos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y así el Espíritu Santo da testimonio. ¿De qué manera? Por medio de la palabra escrita, de que somos hijos de Dios. A mi entender, este texto es sumamente importante. ¿Cómo puedo tener seguridad de ser hijo de Dios, hermano? ¿Cómo puedo tener total seguridad de ser hijo de... ¿Cómo puedo saberlo a ciencia cierta? Y poder decir, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque he acatado los mandamientos del Espíritu que encuentro en el Nuevo Testamento, y por lo tanto el Espíritu me dice, si tú eres hijo de Dios, porque tú has oído la palabra y tú has creído y tú te has arrepentido y tú te has bautizado, y por lo tanto dice el Espíritu, tú eres hijo de Dios. Y tú perseveras También en la doctrina. imprescindible. Y tú perseveras en la voluntad, haciendo el bien. Tú perseveras dando los frutos del Espíritu. Tú perseveras haciendo todas las cosas que Dios, que el Padre, que Cristo desea que tú hagas. Amén. Quisiera aclarar que nosotros no enseñamos que el Nuevo Testamento sea el Espíritu Santo, sino que enseñamos que la palabra, el Nuevo Testamento, es el instrumento que usa el Espíritu Santo para edificarnos, para enseñarnos, para dar testimonio, para guiarnos hacia toda la verdad. La transformación, dice Romanos, viene por la renovación del entendimiento. Una persona preguntaba que por qué no sentía nada físico después de haberse bautizado. Estaba tan contaminada con las falsas doctrinas de emocionalismo del avivamiento que ella esperaba sentir unas emociones sobrenaturales en el momento de salir del bautismo. Pensaba ella que el bautismo sería como esas drogas alucinógenas que usan algunos enajenados para poder buscar esa paz de la cual hablábamos en la conferencia anterior, y que en el momento de su efecto se transforma todo ante sus ojos, siendo todo mentira. Pero no es así, sino que el Nuevo Testamento es usado por el Espíritu para hacer la transformación real, una transformación fundamental en el individuo que le llevará a dar los frutos del Espíritu, y el mundo, al ver esa transformación, glorificará a Dios. De esa manera es que el Espíritu da el testimonio al cristiano de que es hijo de Dios, que se ocupa de las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, es perdición, es condenación. Y dice el mismo texto que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que son aquellos que se ocupan de las cosas del Espíritu, hermano. Y si usted viste para la vanidad de la carne, pues usted está en la carne. Y si usted adora de una forma escandalosa, solamente para llenarse de gozo carnal, pues usted está en los frutos de la carne. Y si usted enseña según la mentira del falso profeta, usted está en la carne y usted está condenado. Y si usted enseña según la tradición antiquísima, pero no primera, de Roma, pues usted también está en la carne, siguiendo la pompa y siguiendo el lujo y siguiendo la adoración a la criatura en vez del Creador. Usted también está en la carne y está en condenación. Y si usted busca ser justificado por la ley, por las obras, y no por la gracia, por el Espíritu, usted también está condenado. De modo que la única manera de recibir el testimonio es habiendo sido renovado su entendimiento, y de esa manera la transformación será hecha en forma paulatina y no una forma instantánea, falsa y superficial, como algunas personas pretenden ser transformados. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Yo soy ser espiritual, soy alma, y el Espíritu me da testimonio.
Hay quienes interpretan este pasaje de la manera siguiente, hermanos santos, a ver lo que opinen. Dicen, el Espíritu sí da testimonio por medio de sueños y visiones, que si me someto a Cristo, si me someto al Espíritu Santo, entonces Él me va a hablar, Él me va a dar su testimonio, y voy a escuchar la voz de Él, la voz de Dios. Voy a tener revelaciones, sueños y visiones, y ese es el testimonio que estoy esperando en cuanto a mi salvación. Son muchos los que probablemente estén escuchando este programa y estén esperando una señal semejante para llamar o escribir a nosotros para convertirse en cristianos. Yo les digo en esta mañana que eso es una mentira del diablo, que es una mentira de Satanás, porque usted está recibiendo ahora mismo el llamado de Cristo en una forma natural, en una forma real, en una forma práctica, en una forma consciente, bajo control, en una forma decente y ordenada, de que usted necesita ser salvo, de que usted necesita el perdón de los pecados, de que usted necesita arrepentirse. Así que hoy es el día de salvación. Obedezca esa palabra hoy. Venga al Creador que le espera con los brazos abiertos. Y sea, como dice el próximo texto que hemos de leer, donde la palabra de Dios dice que si son hijos, pues también son herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, usted ha escuchado que algunas personas piensan que cuando se habla de que usted persevere hasta la muerte, creen que es solamente ir a la iglesia los domingos hasta el día que se mueran, en vez de reconocer que es aún en peligro de muerte, en peligro de persecución, en peligro de una represión por sus principios cristianos. Usted tiene que mantenerse cristiano. Fíjese la gran bendición, que esto está fuera de este mundo. Le están prometiendo a usted, amigo que me escucha, ser coheredero con Cristo mismo. Usted sabe lo que eso significa. Medite en esas palabras. Usted sabe lo que significa sentarse a la mesa con el Maestro, con nuestro Señor Jesucristo, a comer del cuerpo y a beber de la copa que es la sangre de Cristo. Todos los cristianos lo hemos estado haciendo todos los domingos, todos los primeros días de semana desde la muerte de Jesús. Porque así Él lo instituyó. Nosotros celebramos esa mesa, nos sentamos, aceptamos esa invitación. ¿Por qué usted rechaza esa invitación? Le exhortamos, le invitamos a que este próximo domingo esté usted listo para sentarse a la mesa con Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, bautizándose para el perdón de los pecados y recibiendo el don del Espíritu Santo. Para tener esta esperanza tan gloriosa de ser coherederos con Cristo, de todo lo que ha prometido el Señor. ¿Qué testimonio está dando el Espíritu Santo en este preciso momento a su Espíritu, amado que nos escucha, acerca de su salvación? ¿Qué está diciendo el Espíritu? Él lo dice por medio de la palabra. ¿Qué dice el Espíritu referente a su salvación? Gran texto este. Debiéramos entrar en entendimiento, apreciarlo e interpretarlo correctamente para nuestra edificación, nuestra salvación. El Espíritu sí que da testimonio infalible a nuestro espíritu si estamos en el Señor o estamos fuera de Él. Pero dice la palabra que además de dar testimonio, en el verso 26 del capítulo 8 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones suaves sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta es otra obra maravillosa que hace el Espíritu por los miembros de la iglesia. ¿Qué hace Él? Nos ayuda, nos intercede
por nosotros. Esto es lo que dice el texto. De igual manera, tienen el texto, amados. Todavía en Romanos el capítulo 8 estamos estudiando, ahora en el 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad, hermanos santos? La debilidad espiritual. Nosotros tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre. Y corremos unos peligros extremos. Pero el Espíritu está allí, mirando el área espiritual donde nos movemos, para ayudarnos en todas esas acechanzas del diablo, para poder seguir adelante, porque Él escudriña los corazones nuestros. Él sabe cuál es nuestra intención, como dice aquí en el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él sabe cuál es la intención del Espíritu y sabe cuál es la intención del Espíritu nuestro también. Conoce nuestros corazones y sabe que nosotros, los que queremos agradarle, aunque en nuestra debilidad carnal buscamos la forma de glorificarle por medio de la obediencia, pero a veces somos débiles y ahí está el Espíritu para fortalecernos de la misma manera que fortaleció a Jesús en la noche en que fue entregado, que pidió fortaleza y envió a los ángeles que le ayudaban y le consolaban. Así también nos ayuda a nosotros. Esta es una enseñanza, amados, que conforta mi espíritu. El Espíritu Santo está allá arriba y puede interceder por mí. Dice, hay una frase interesante en el 26. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Cómo conviene? No sabemos. A veces no sabemos. Porque por causa de nuestra debilidad espiritual. Por causa de nuestros desperfectos, porque no tenemos madurez espiritual, porque no hemos llegado a un alto grado de espiritualidad, no sabemos pedir como conviene. En ese caso, ¿qué sucede? El Espíritu intercede por mí. El Espíritu intercede por nosotros. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con lenguas extáticas y lenguas angélicas, y así le habla al Padre. ¿Se confundió usted, hermano? ¿Qué pasó? No lo leí bien. No, vamos a leerlo de nuevo. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero no se refiere a lenguas extáticas, hermano. Dice indecibles, que no se pueden decir. Y las lenguas extáticas o los disparates y la jerigonza se dicen a menudo, por lo tanto no se aplica esa interpretación ahí, como los amigos avivados pretenden que nosotros creamos esa mentira. Pues tratan de aplicar su jerigonza a este pasaje. Sin embargo, ellos lo pueden decir, lo pronuncian, y dice que los gemidos del Espíritu son indecibles, no ininteligibles. Gran diferencia hay entre esas palabras. El Espíritu se comunica con el Padre mediante una fraseología, un lenguaje que para el hombre es indecible, gemidos indecibles. Nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar la forma y manera de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No se equivoque, amigo que me escucha. Tenemos una responsabilidad tan grande con Dios. Tenemos una responsabilidad tan grande con nosotros mismos que no podemos permitirnos la libertad de dejarnos llevar por la carne y por los deseos de la carne para adorar a Dios según la carne, según el falso profeta pretende que nosotros adoremos. Por lo tanto, la frase gemidos indecibles no significan las lenguas extáticas, ni la jerigonza, ni ningún tipo de disparate y sílabas que quieran aprenderse todos ellos y las dicen violando y falsificando el verdadero don de lengua que existía en el primer siglo. Amados, si ustedes quieren gozar de esta bendición de que el Espíritu Santo interceda por ustedes, es preciso obedecer el Evangelio para poder así estar en comunión con Cristo.
Por medio de creer, les exhortamos a arrepentirse y bautizarse bíblicamente para ser verdaderos hijos de Dios y gozar de esta bendición también, la intercesión del Espíritu Santo a favor de los salvos. Si usted es de aquellas personas que no se atreve, que no se ha decidido por temor a ofender a Dios luego que ha aprendido, este verso que acabamos de leer y estudiar le asegura la fortaleza espiritual necesaria que viene del mismo Dios para que le glorifique, para que le obedezca, para que persevere aún a riesgo de su propia vida material. Así que le exhortamos a que continúe estudiando, pero más que continúe estudiando, obedezca al Señor, sea cristiano, reciba la gran bendición de ser adoptado como hijo de Dios y diga con todos nosotros, Abba Padre. Amén. Dios bendiga a todos. Amén.